Amén. Dios les bendiga, amados hermanos, en esta hermosa tarde. Vamos a iniciar con este hermoso tema que hemos estado predicando esta semana. A partir de ayer estuvimos hablando, comenzamos a hablar acerca del tema de oyente a amigo de Dios. Y vamos a hacer una oración. Le saluda a un servidor, el pastor José Manuel Suárez Torres. Oramos. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo te damos gracias por la bendición, Señor, que nos das de compartir tu palabra. En el nombre poderoso de Jesucristo te suplico, Padre, que envíes de parte tuya espíritu de sabiduría y de revelación, Señor, para comprender tu bendita palabra. Y te ruego, mi Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, ministre nuestras vidas en esta tarde y que nos lleve, Señor, de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, hemos estado pues hablando acerca de este tema de oyente a amigo de Dios y la segunda parte esta tarde. Dios bendiga a los hermanos de aquí de Tabasco, de México, de algunos lugares que nos escuchan, ¿verdad? Tal vez de otros países, y también hermanos que nos oyen allá en Sonora. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. El tema pues que hemos estado hablando es de oyente a amigo de Dios. El día de ayer estuvimos hablando, hermanos, que el crecimiento, el desarrollo de Abraham es figura del desarrollo de los justos. Amén. Y eso es importante porque, hermanos, la vida de Abraham nos ofrece a nosotros un ejemplo de cómo nosotros podemos ir creciendo en el camino del Señor. Entonces, encontraba, ¿verdad?, que no tal vez en una forma lineal, pero en una forma, digamos así, de niveles. Hermanos, Abraham fue un oyente. Primero que nada fue oyente, porque él oyó la voz de Dios y obedeció la voz del Señor. Pero no solamente oyó, sino que para obedecer él creyó. De manera que Abraham fue un creyente. Y después, hermanos, se convirtió en un discípulo, en un aprendiz de Dios. De allí, hermanos, Abraham llegó a ser un siervo de Dios y seguidamente fue llamado amigo de Dios. Eso es importante, hermanos, para nuestras vidas, porque estos mismos niveles debemos nosotros ir escalándolos, debemos ir nosotros avanzando, y a nosotros nos va a indicar, o son indicadores de que estamos en un desarrollo, que estamos en un crecimiento. En la Biblia, hermanos, hay muchas cosas importantes que debemos descubrir y que están reveladas en la palabra del Señor, pero que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para entenderlas. Entonces, vamos a iniciar con el punto de oyente. Entonces, llegamos a este punto, hermanos, oyente. El día de ayer hablamos de esos 5 niveles en la vida de Abraham. Hoy vamos a verlo, cómo se encuentra en la palabra del Señor este nivel de oyente. Fíjese cómo dice Romanos 10:14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? O sea, ¿cómo invocará la gente a Dios si todavía no han creído en Él? Pero también dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Entonces, nadie puede llegar a ser creyente si antes no ha oído. Entonces, antes de ser creyente, nosotros debemos ser oyentes. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Por eso es importante, ¿verdad?, que la iglesia, los ministros, prediquemos la palabra del Señor a tiempo y fuera de tiempo. Que ocupemos, hermanos,
todas las oportunidades que el Señor nos da para predicar la palabra del Señor, porque en la medida que nosotros predicamos, la gente oye, y los que oyen creen, y los que creen, hermanos, esos van a invocar el nombre del Señor y serán salvos. Entonces, Romanos capítulo 10, verso 17 nos dice: así que la fe, o sea, creer, es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Esto, hermanos, en la Biblia, lenguaje sencillo, dice: así que las personas llegan a confiar en Dios, llegan a creer en Dios cuando oyen el mensaje acerca de Jesucristo. Entonces es importante que nosotros creamos, que nosotros oigamos más bien la palabra del Señor para llegar a creer. Entonces, hermanos, hay otra versión, la PDT. Eso significa palabra de Dios para todos. Dice: así que la fe es el resultado de oír el mensaje. Entonces, el oyente, el resultado que va a haber en él es que va a creer. Su fe va a desarrollarse. No es solamente: Señor, ayuda a mi fe, sino que aquel que no tiene fe debe no solamente clamar, sino debe oír. Debe oír el mensaje del Señor. ¿Ok? Entonces dice: así que la fe es el resultado de oír el mensaje, pues para que alguien pueda oír el mensaje, tiene que haber otro que le hable de Cristo. Entonces, hermanos, veamos pues esta noche, vamos a hablar acerca de 4 tipos de oyentes. 4 características de las personas que oyen la palabra del Señor. Yo creo que todo mundo, hermanos, oye la palabra del Señor. Yo creo que todos tenemos la oportunidad de oír el mensaje de Dios. Ahora, cada quien va a tomar actitudes distintas. Por eso define el tipo de oyente. Mateo capítulo 13, verso 3. Ahí el Señor comienza hablando de una parábola, ¿sí? Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y ahí empieza el Señor a contarles una parábola. Pero ahí estaban las multitudes y estaban los discípulos. A las multitudes les hablaba por parábolas, pero a los discípulos les explicaba los misterios del reino, les explicaba las parábolas. Por eso, hermanos, es importante que nosotros nos desarrollemos y de oyente lleguemos a ser creyentes, y de creyentes lleguemos a ser discípulos. Dice San Mateo 13, 18: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Entonces, el Señor empieza hablando del oyente irreflexivo. El oyente, ese es un tipo de oyente. Alguien que oye, pero es irreflexivo. Ahorita vamos a explicar esto, ¿verdad? Mateo capítulo 13, verso 4, en esta parte de la pantalla, dice: y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Las multitudes oyeron eso, pero no entendían eso. Pero a los discípulos, en Mateo 13, 19, les explica lo que significa este verso. Y les dice: cuando alguno oye la palabra del reino, o sea, un tipo de oyente, pero ese que oye la palabra del reino no la entiende. Para nosotros, alguien que no entiende es alguien que le falta inteligencia, ¿verdad? Pero en la Biblia, hermanos, esa palabra entendimiento o entender tiene que ver, hermanos, con reflexionar.
tiene que ver con profundizar, tiene que ver con interiorizar, tiene que ver con comprensión. Entonces el Señor dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la reflexiona, no la hace propia, sino que dice, esa palabra no es para mí, a mí ni me están hablando yo no soy. De manera, hermanos, que no la interioriza, no la toma para sí, no le da la importancia. Entonces viene el malo, o sea, viene el diablo, que el Señor lo reprenda, y arrebata, hermanos, lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces, el oyente irreflexivo es aquel que la palabra es sembrada junto al camino. La palabra es sembrada en un corazón, hermanos, o más bien, es un oyente que no reflexiona, que no le puso interés a la palabra que escuchó, que no la quiso comprender. Aquí, hermanos, no es un acto ajeno a la voluntad, sino que este tipo de oyente voluntariamente, hermanos, voluntariamente no comprende o no quiere comprender la palabra del Señor. ¿Sí? No es que, perdón de lo que voy a decir, no es que sea bruto, no, es inteligente. No es que sea burro, esa palabra está fuerte, ¿verdad? Sino que no la quiere entender. O sea, no la quiere reflexionar, no le pone interés, no la toma para sí. Y cuando alguien no la toma para sí, hermanos, esa es una puerta abierta para el diablo, el cual viene, le arrebata la palabra que le fue sembrada, y hermanos, esa persona no toma esa palabra, no le sirve esa palabra. Y no porque la palabra de Dios no tenga poder, sino porque esa persona no la está tomando o no le está dando la importancia que tiene. Ok, ese es el primer oyente, ¿verdad? Entonces, el segundo oyente, el oyente sin raíz. Dice San Mateo 13:5, parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra. En esta parte puede leer usted. Y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Mire que no tenía profundidad de tierra. Dice el verso 6, pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Entonces, hermanos, ahí el Señor está hablando con la multitud, con la multitud de gente. Ahora, en el verso 20 de ese mismo capítulo 13, el Señor ahora procede a explicarlo a sus discípulos. Fíjense qué importante es ser discípulo. Dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra de Dios. Ese es un oyente. Y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Y luego dice, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Este tipo de oyente, hermanos, porque estamos hablando de oír, estamos hablando de oyentes, ¿sí? De ser oyente. Pero ¿qué tipo de oyente vamos a ser? Ya hablamos del oyente irreflexivo. Ahora hay un oyente sin raíz. Y cuando la Biblia dice que no tiene raíz en sí, eso, hermano, la raíz lo que hace es que trae soporte. La raíz le trae firmeza a la planta. Quiere decir que una persona, hermanos, que recibe la palabra, que la oye y la recibe con gozo, pero no echa raíz, es una persona que no se afirma. Es una persona que no echa, no profundiza también la palabra,
Y dice que no absorbe el agua, porque la raíz, hermanos, se encarga de la absorción de agua. Y el agua representa la palabra de Dios. Es una persona, hermanos, que cree que solamente con haber creído y ya con eso es suficiente, pero necesita seguir oyendo la palabra de Dios. Necesita absorberla, el agua de la palabra de Dios, para alimentarse cada vez más. Pero también la raíz, hermanos, lo que hace es que absorbe los nutrientes del suelo. Usted debe absorber los nutrientes que hay en la palabra del Señor, que hay, hermanos, de parte del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque el agua también representa al Espíritu Santo. Entonces, mis amados hermanos, el agua también representa luchas, pruebas. Aunque pases por las aguas, no te anegarán. Incluso, hermanos, en el agua, las plantas son bendecidas, pues. Entonces, hermanos, el que no tiene raíz en sí es un oyente que no se afirma, que no sigue oyendo la palabra del Señor, que no absorbe la palabra de Dios, hermanos, que no absorbe los nutrientes que hay, hermanos, de parte de Dios en la palabra. Porque, hermanos, aunque sea muy sencillo el predicador, hermanos, algo el Señor nos quiere decir. Aunque sea alguien, hermanos, que no está tan profundo en la palabra, su pastor tal vez, hermano, usted escucha a su pastor, óigalo y absorba los nutrientes que hay en la palabra para que se afirme, no sea un oyente sin raíz. Entonces, hermano, dice que no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Una persona que no echa raíces, una persona que no se afirma, una persona que no absorbe la palabra del Señor y los nutrientes que hay en ella, hermanos, se vuelve una persona inconstante, de doble ánimo, es voluble. Hermanos, es cristiano por temporadas. Cuando todo va bien, se olvida de Dios. Cuando vienen los problemas, se acuerda de Dios. Cuando está sano, se olvida del Señor. Cuando está enfermo, se acuerda que hay un Dios. Es cristiano por temporada. Y eso no quiere el Señor que seamos. Dice, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Y esa palabra que estoy hablando, hermanos, está investigada en el diccionario Strong. No estoy inventando, pues. En el griego, esa palabra corta duración significa que es inconstante, que es voluble, que es una persona que cree o que oye por temporada la palabra del Señor. Dice, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Entonces, para que nosotros podamos mantenernos firmes, para que nosotros podamos, hermanos, echar raíces y ser oyentes que echan raíces, tenemos que escuchar o mantenernos escuchando la palabra de Dios, absorbiendo los nutrientes que hay en la palabra del Señor, soportando, afirmándonos, para que no seamos volubles, para que, hermanos, no estemos como la iglesia, ¿verdad? Del Apocalipsis, que no era fría ni caliente, sino que era tibia. Nosotros no podemos ser tibios. Entonces, hermanos, la aflicción va a llegar, la persecución va a venir, y para mantenernos firmes necesitamos nosotros echar raíces y no ser oyentes sin raíz. Ese es el segundo tipo de oyentes. El cuarto tipo de oyente son los oyentes sin frutos. Mateo 13:7 dice, el Señor explicando, hablando la parábola del sembrador a las multitudes, le dice, y parte cayó entre espinos,
y los espinos crecieron y la ahogaron. Entonces, hermanos, el Señor luego, más tarde, a los discípulos, les explica en Mateo 13:22. Y les dice: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. No da fruto. ¿Cuál es la razón por la que no da fruto? Porque es un oyente, pero el afán de este siglo. ¿Qué es el afán de este siglo? De acuerdo al diccionario Strong, hermanos, esa palabra en griego significa la demasiada preocupación por los negocios de la vida. La demasiada preocupación por las necesidades de la vida. ¿Qué voy a comer mañana? ¿Qué voy a vestir? ¿Dónde voy a vivir? Entonces, hay gente, hermanos, que está preocupada, que está afanado o afanada con las cosas de este mundo, de este siglo. No se preocupa por la vida eterna. Lo que le preocupa es, hermano, las necesidades que hay en casa. Y le voy a decir esto, hermano: si usted tiene agua, comida, pan, si usted tiene un lugar donde dormir, usted tiene lo suficiente. No se afane. No se afane por las cosas que le hacen falta. Cada día trae su afán. Y dice el Señor que si nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, las demás cosas vendrán por añadidura. Hay gente, hermanos, que no se congrega en la iglesia porque trabaja, hermanos, todos los días. No va al discipulado, no va al servicio, no va, porque dice: es que estoy muy ocupado. Está afanado por las cosas de este mundo. Es cierto que tenemos que beber y debemos comer y debemos alimentarnos, debemos vestirnos, pero, hermanos, la preocupación excesiva es a lo que se refiere esta palabra. Y la persona que se preocupa excesivamente, esa persona, hermanos, es un oyente que no da fruto. No da fruto, porque oye la palabra, pero se le va, se le olvida. Hermanos, y hay otra cosa que hace que sea un oyente sin fruto. Dice: el engaño de las riquezas. Fíjense bien lo que le voy a decir. La palabra engaño en el diccionario Strong o en el griego significa seducción. La seducción de las riquezas. Hermanos, las riquezas seducen. Hay gente, hermanos, que nunca llega a ser rico, pero que están seducidos por las riquezas. Se preocupan tanto y se afanan tanto, hermanos, y se enamoran tanto del dinero, hermanos, que mire, así como les llega a sus manos, así los pierden. Así como le llega a sus manos, así lo acaban. Como si lo echaran en saco roto. Hermanos, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Entonces, no es problema tener dinero. No hay problema en que usted trabaje, pero usted trabaje lo normal y aparte tiempo para el Señor, por favor. De lo contrario, no va a dar fruto y tampoco va a ser rico. Porque la verdadera riqueza que Dios da, hermanos, no trae con ella aflicción. La bendición de Jehová es la que enriquece. Por lo tanto, busque la bendición de Dios. Dígale: Señor, bendíceme. Pero obedézcale, ¿verdad? Porque hay gente que queremos ser bendecidos, pero no queremos obedecerle.
no queremos oír la palabra del Señor, no tenemos tiempo. Yo he hablado con gente que le digo, le invito al templo, venga a la iglesia, y me dice, es que no tengo tiempo, es que tengo que trabajar, hermano, y tomando andaban, haciendo otras cosas malas andaban. Quiere decir, hermanos, que no quieren. Entonces, perdón, pero dice la Biblia, pues, que el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Esa palabra que le fue predicada se le olvida y se vuelve un oyente sin frutos. Es el tipo de cristiano o de oyente que dice, sí, pero es que yo no puedo, no tengo tiempo, estoy muy ocupado, gracias. Eso es para los que no tienen que hacer, dicen algunos. Perdón hermano, pero gente ignorante que dice, eso de estar en la iglesia es para la gente que no tiene que hacer. Pero no, hermano, la gente sabia, la gente prudente, la gente inteligente administra su tiempo y aparta tiempo para trabajar, y también, hermanos, para ir a la iglesia y para su familia. Entonces, hermanos, ya llevamos 3 tipos de oyentes. El oyente, ¿cuál dijimos? El oyente irreflexivo. El segundo, oyente sin raíz. Y el tercero, oyente sin frutos. Ahora veamos este otro oyente. El oyente fructífero. Mateo 13:8 dice, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Qué tremendo, hermano. Pero el que tiene oído debe oír. Ese verso, hermano, da a entender que hay gente que tiene oídos pero no oye. O sea, son sordos, pero sí oyen. Escuchan los sonidos, pero no oyen con inteligencia. La palabra oír, hermanos, viene de una palabra, hermanos, que tiene que ver con oír inteligentemente. ¿Sí? Entonces, dice el Señor, hermanos, en Mateo 13:23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, es decir, la reflexiona. El que oye la palabra y la interioriza, la toma para sí. Y dice, cierto. No, mire, hermano, hay gente que cuando oye la palabra de Dios dice, ¿cómo no vino fulano de tal? ¿Cómo no escucha este mensaje el hermano tal? O si conoce al pastor, dice, esa palabra es para el mismo pastor, la debería de poner en práctica él mismo. Y entonces la persona, hermanos, no la entiende, no la interioriza, no la comprende, sino que, hermanos, haga de cuenta que juega voleibol con la palabra. Le dan la palabra y él agarra y ¡pum!, la rebota. Esa persona, hermanos, le falta entendimiento. Pero el que oye la palabra y la entiende, da fruto. Da fruto. Y produce. Se vuelve productivo. A 100, a 60 y a 30 por uno. Entonces, hay hermanos o hay gente creyente, oyente más bien, que, hermanos, recibe la palabra, la entiende, la cree y empieza a producir, a dar fruto. Comienza dando 30%, luego el 60% y luego el 100%, porque, hermanos, va en un proceso. Y eso es importante, hermanos, que usted y yo lo entendamos. Hay hermanos que llegan a producir, hermanos, el 100%. Pero gloria a Dios, porque hay otros que también dan el 60% y otros que dan el 30%. Entonces, hermanos míos, Lucas 5:1 dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios.
mucha gente oye la palabra de Dios. Y entre toda esa gente hay oyentes irreflexivos. Hay oyentes sin raíz. Hay oyentes, hermanos, hermanos, están afanados. Hay oyentes, hermanos, que dan fruto. Entonces, mis amados hermanos, ¿cuántas de esas personas que se agolpaban sobre Jesús realmente dieron fruto? Porque mire, hermano, del montón hay muchos. Oyentes, hay oyentes del montón y hay oyentes que dan fruto. De esas multitudes, ¿cuántas realmente dieron fruto y llegaron a ser verdaderos creyentes? Es una pregunta. Y la respuesta, hermanos, es obvia si usted sigue leyendo. Solo pocos de ellos. Hermanos, dice la Biblia que la primera vez que el Señor hizo un milagro y que multiplicó el pan, hermanos, habían como 5,000 personas, sin contar mujeres y sin contar niños. Si cada varón tenía una esposa, estamos hablando de cerca de 10,000 personas. Y si cada matrimonio tenía, como el mexicano, ¿verdad?, que tiene de a 3, de a 4, de a 5. Hermano, imagínense, entonces estamos hablando de unas 15,000 personas aproximadamente, si no es más. Y el Señor le dio de comer a todos ellos. Y luego volvió a hacer ese milagro, hermano, con 4,000 personas. Ahora, ¿cuántas de ellas quedaron? Dice la Biblia que en el aposento alto habían ¿cuántos? Hermanos, en el aposento alto habían 120 personas. Luego, hermanos, cuando el Señor ascendió, habían 500 hermanos. Pero, ¿qué se hicieron todos los demás? Hermanos, antes de la pandemia, mucha gente se congregaba. Después de la pandemia, quedaron los que oían la palabra, los que oyen y la entienden, la interiorizan y la toman en serio. Entonces, mire, hermano, el oyente ejercita su oído para conocer la voz de su pastor. Usted debe ejercitar su oído diariamente para escuchar la voz de su pastor. Primero, su pastor es Cristo, pero usted tiene un pastor. Dejemos de oír otras voces. Es un consejo, no le estoy regañando, es un consejo. Digo porque, mire, hermano, mucha gente no se ha vacunado porque escucharon a otra gente, a otros pastores diciendo que no se debían vacunar porque la vacuna es la marca del anticristo. Iche, decimos acá en Tajo. Ay, Dios mío, qué miedo. Como dijo Chicoche. Uy, qué miedo. Y entonces, hermanos, mucha gente oyó las voces de otros predicadores, pero no oyó la voz de su pastor. Es más, su pastor se vacunó. Bueno, yo me vacuné, pues, y otros también. Pero hermano, debemos ejercitar nuestros oídos para oír la voz de nuestro pastor. Hermano, predica bonito Cash Luna, gloria a Dios por Cash Luna, Dios lo bendiga. Predica bonito Dante Gebel, Dios lo bendiga. Pero mi pastor, oiga, yo estoy hablando de mí, mi pastor es Sergio Enríquez Oliva. Y lo oigo. Todos los días trato de escuchar la palabra del Señor, porque yo estoy ejercitando mi oído para oír una sola voz, la voz de mi pastor. Las ovejas no oyen a otros, solo escuchan la voz de su pastor. Oiga bien, Juan 8:47 dice: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Hay gente que no oye la palabra de Dios.
Hay gente que escucha nada más el ruido o escucha los sonidos de la palabra, pero no la entiende porque no son de Dios. Hermano, hay gente que sí cree en Dios, sí sabe que hay un Dios. Hermano, los demonios también saben que hay Dios. Hermano, los demonios creen en Dios. Son más inteligentes que mucha gente. Por ejemplo, que ¿cómo se llaman estos? Los ateos. Yo no creo en Dios, dicen los ateos. Pero los demonios son más inteligentes que ellos, porque ellos creen en Dios, pero no se arrepienten. Entonces, hermanos, pero hay gente que no oye las palabras de Dios porque no son de Dios. Pero usted ejercite su oído oyendo la palabra de Dios. Y usted me dice, pastor, es que yo no le entiendo muchas veces a lo que dicen. Pídale al Señor entendimiento. Dice la Biblia que si alguno está falto de sabiduría, pídale al Señor y Él se la va a dar. Mire, le voy a explicar. Por ejemplo, usted le dice a una persona, hermana, hermano, amigo, venga a la iglesia, venga a escuchar la palabra. No, yo desde la casa le escucho. Si yo tengo internet. Tiene que congregarse. No, yo estoy bien aquí. O sea, son sabios en su propia opinión. Oyen, pero no entienden. Entonces San Juan 10:3 dice, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Oiga bien. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Entonces las ovejas del Señor oyen la voz de su pastor. Escuche la voz de su pastor, hermano. Y también, hermanos, debemos tener cuidado porque hay gente que viene en el nombre del Señor y vienen hablando, hermanos, como si ellos fueran la puerta de entrada a la salvación, pero las ovejas del Señor no las oyen. Dice Juan 10:8, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Las ovejas no oyen a cualquier persona, ¿no? La Nueva Traducción de Arca Fernández dice, todos los que se presentaron con semejantes pretensiones antes de venir yo, eran ladrones y salteadores. Por eso las ovejas no les hicieron ningún caso. Hermano, deje de estar escuchando gente que perturba. Por favor, oiga la voz de su pastor. El oyente, hermanos, camina en pos del Señor y se convierte en su oveja y el Señor le da vida eterna. Por eso es importante oír. San Juan 10:27 dice, mis ovejas, mire cómo dice, hermano, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Entonces es importante ser oyente, hermanos, porque el que oye se convierte, hermanos, en oveja del Señor. El que no oye, hermanos, no sé qué será, ¿verdad? Pero el que oye se convierte en oveja. Mis ovejas oyen mi voz, dice. Y el Señor las conoce. Y el Señor les da vida eterna. Dice San Juan 10:28. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Entonces es importante ser oyente para ser ovejas del Señor, para que el Señor nos conozca. El Señor conoce a los que oyen su voz. El Señor conoce a los que le siguen. El Señor le da vida eterna a sus ovejas y no perecen jamás. Y el Señor, hermanos, dice que Él nos guarda, nos cuida, nos protege. Nadie nos va a arrebatar de su mano. Por eso es importante oír, hermano. Mire, el que oye avanza hacia la madurez. El que oye madura, crece, se desarrolla. El que oye, ¿ha escuchado usted ese verso o ese refrán
que dice que el que no oye consejo no llega a viejo. Bueno, vamos a usarlo positivamente. El que oye consejo llega a viejo. Y si lo traducimos espiritualmente, diríamos que el que oye consejo o el que oye la palabra del Señor, hermano, llega a madurar. Y el que madura, por muy maduro que sea, no deja de oír la palabra de Dios. Siempre está oyendo la palabra de Dios. Usted no puede decir, no, yo ya soy maduro, yo ya me lo sé. Eso es, hermanos, eso es altanería. Eso es orgullo. Eso es malo delante de Dios. Dice primera de Juan 4:6. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. Fíjense qué tremendo. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Allá tenemos una versión que habla de este mismo verso y dice: pero nosotros pertenecemos a Dios y podemos saber quién tiene el espíritu que dice la verdad y quién tiene el espíritu del engaño. El que es de Dios nos hace caso, pero el que no es de Dios nos ignora. Qué interesante esto, hermano. Yo no tengo que pelearme con los hermanos de la iglesia para que oigan el mensaje. El que lo ignora es su problema. Ignora porque tal vez no sea de Dios. No la escuchan, no la entienden, no la interioriza, no la pone en práctica. Pero el que es de Dios nos hace caso, obedece la palabra. Wow, eso está fuerte, ¿no? Ahora, hay un peligro en quedarnos como oyentes. O sea, no podemos quedarnos en ese peldaño. Es como el que dice, yo quiero ser, digamos así, doctor. Y ya pasó el kinder. No se puede quedar en el kinder. No se debe quedar en el kinder. Muchos están en el kinder, hermano, porque se quedaron como oidores. No han crecido. El enemigo, hermanos, a los que son oyentes, llega y les arrebata la buena semilla para que la persona no la ponga por obra. Santiago 1:22 dice: pero sed hacedores de la palabra, o sea, practicantes de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces, hermanos, tenemos que practicar la palabra de Dios, tenemos que obedecerla, no solamente quedarnos como oyentes, ¿sí? Porque al igual que un niño, hermanos, no se puede quedar en ese estado. El proceso biológico normal es que pase a otras etapas. Asimismo, es importante, hermanos, ser oyentes de la palabra, pero es necesario avanzar hacia la siguiente etapa. ¿Y cuál es la siguiente etapa? Bueno, acá lo vamos a ver. La siguiente etapa, hermanos, es ser creyente. Ya usted oyó la palabra, reciba a Cristo en su corazón, entréguele su vida, obedézcale, porque si usted le entrega su corazón y lo obedece, usted pasa al siguiente nivel, que es ser creyente. Y eso es como si usted estuviera entrando a la primaria todavía. Así que, hermanos, yo quiero invitarle para que usted y yo podamos desarrollarnos, ¿sí? Podamos crecer, podamos, hermanos, con la ayuda del Señor, llegar a ser amigos de Dios. Le invito para que oremos, hermanos. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias en esta noche, Señor. Y yo te ruego, Padre, que aquellos que oyen tu palabra, Señor, sean oyentes que lleguen a dar fruto.
que interioricen esta palabra, que la comprendan, que la entiendan. Señor, que no permitan que el afán de este siglo y la seducción de las riquezas ahogue la palabra. Ayúdanos, Señor, para que cada uno de ellos, Señor, echen raíz. Para que cada uno de ellos, hermanos, Señor, den frutos. Fruto abundante, a 30, a 60 y a 100 por uno, en el nombre de Jesús de Nazaret. Muchas gracias, Padre eterno. Amén. Bien, mis amados hermanos, para el día de mañana, miércoles, tenemos el servicio a partir de las 6 de la tarde acá en Tabasco, que en otros lugares, ¿verdad? Puede ser que sean las 4 todavía, en otros sea otro horario, pero aquí en Tabasco son las 6 de la tarde. El tema de oyente a amigo lo vamos a continuar el día jueves. Así que le invito para que usted no deje de escuchar esta palabra y se conecte el jueves a partir, hermanos, de las 8 de la noche. Dios bendiga sus vidas y que, hermanos, podamos con la ayuda del Señor recibir la palabra de Dios. Amén.